Pero bueno, ahora nosotros vamos a comenzar a estudiar el compendio de la Abhidhamma. Voy a proceder a compartir pantalla. Entonces esto es el material que nosotros usamos en los cursos anteriores, en el 2019, en el 2020. Entonces, este es un material que estamos reciclando. No obstante eso, yo lo voy a ir revisando y agregando cosas que se considere que son importantes. Ahora, es importante que nosotros tengamos a mano el capítulo 1, porque nosotros vamos a comenzar ahora el capítulo 1 del compendio de la Abhidhamma. Está todo compartido y afortunadamente muy pronto vamos a tener disponibles los libros. Así que las personas que quieran recibir un libro, por favor, suministrarnos sus datos completos y le vamos a mandar un libro. Así que, por favor, anoten todo. No sé cómo será ese procedimiento. ¿Tendrá un costo? Sí. No, eso es Dana. ¿Ok? Bueno, si no quiere hacer un donativo, pero no, sobre todo las personas que están participando. Entonces, yo creo que a partir de la próxima semana vamos a tener ya una cantidad de libros y en diciembre vamos a tener más. Así que, bueno, los que estén interesados, por favor, pasen unos datos. Y, mientras tanto, bueno, el material que va a estar impreso en este libro, que es la segunda edición, está disponible en línea para cada uno de ustedes. Yo espero que hayan podido entrar y consultar este material, porque ahora comenzamos. Después vemos la cuestión logística de España. No, porque sí. Sí, eso. Entonces aquí nosotros tenemos el capítulo 1. El capítulo 1 en Pali se llama Chitta Sangaha Vivaga, que es el capítulo del compendio de la conciencia. Y ahora, nosotros tenemos esos números de secciones. Eso es importante que nosotros tomemos nota porque el compendio está organizado de esa manera. Es importante que nosotros aprendamos su organización del compendio. Entonces el compendio tiene, por ejemplo, la sección 1, que está en Pali y está en español. Y después la sección 1 tiene una guía explicativa. O sea que para cada una de las secciones, entonces, ustedes van a generalmente hay una guía. Y esa guía está basada en el comentario que comenté la otra vez, que es el Vibhavini, que es el comentario más importante, respetado del compendio de la Abhidhamma. Entonces la guía explicativa también. Y después nosotros tenemos el punto 2, la sección 2, sobre las 4 realidades últimas, y después está una guía. Entonces, de esa manera nosotros vamos estudiando el compendio. Y nosotros tenemos aquí 32, ¿no? O sea, porque el capítulo 1 nosotros vamos a estudiar toda la conciencia. En Pali es Chitta, ¿no? Que es la primera realidad última, como vamos a ver ahora. Ahora, entonces aquí nosotros tenemos la primera sección. Entonces, de esa manera nosotros vamos a organizar las clases. Entonces, nosotros tenemos en la columna de la izquierda, tenemos el texto Pali del compendio, y en la columna de la derecha tenemos la traducción al español. ¿No? Y la primera sección en Pali se llama Tutti Vachana. Vachana significa palabra o algo así, y Tutti es algo así como elogio o
Entonces, primero, normalmente cuando se escribe algo sobre la enseñanza del Buda, todos los libros, ¿no?, siempre empiezan por lo menos con uno. O sea, en este caso, como un compendio tiene un solo, pero por ejemplo, el Abhidhamma-Avatara tiene como 6 o 7 versos de elogio al Buda, al Dhamma y al Sangha, ¿no? Entonces, se considera, ¿no?, que eso es una cuestión obligada para cualquier persona que escribe algo. Primero, a hacer una cosa como el venerable Anuruddha hace aquí, ¿no? Entonces vamos a leer, porque, y otra cosa es, en Myanmar, por ejemplo, desde que uno es chiquito, que entra al Sangha, esto se lo aprenden de memoria. O sea, por supuesto que uno no pretende que ustedes se lo aprendan de memoria, pero a veces no está mal, ¿no? Entonces, por lo menos el primer verso de elogio al Buda, al Dhamma y al Sangha, ¿no? Entonces vamos a leerlo en Pali a esto. Sama Sambudam Atulam Sadhamma Ganutamam Avivadija Basisam Avidamata Sangaham. O sea, de que nosotros aquí tenemos un gerundio, un absolutivo ahí en la tercera línea que es Avivadija, que significa habiendo saludado respetuosamente, y nosotros tenemos ahí 3 objetos: Samasambudam Atulam, Sasadama Ganutamam. Entonces, habiendo saludado respetuosamente a Vivadilla, ¿a quién? Samasambudam, ¿no? Y Atulam está calificando, por supuesto, a Samasambudam. O sea que a veces cuando nosotros hablamos del Buda, cuando nosotros hacemos Samasambuddho, ¿no?, cuando recibimos homenaje, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa, ¿no?, tiene 2 prefijos ahí, Sama y Sam. Sama significa que es completamente, y Sam significa que es perfecto. O sea, de que completamente iluminado significa que ha comprendido absolutamente todo. Y perfecto significa que no tiene maestro, que él descubrió por sí mismo, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo traducimos como completamente iluminado, pero en realidad, si ustedes leen la guía explicativa, van a poder ver bien el significado de lo que significa Samasambudam. Y Samasambudam está calificado por Atulam. Atulam es un adjetivo aquí de Samasambudam que está formado por el prefijo a, que es no, y tula, que viene de una raíz, que es tula, del 8º grupo, que significa algo así como medir, o como una especie de báscula o de pesar. O sea que literalmente Atulam significa que es impesable, inmedible, incomparable. O sea, y eso significa de que el Buda no tiene comparación con ningún ser. Y si ustedes leen aquí, en la guía, por ejemplo, se dice de que, por ejemplo, el Buda tiene 6 conocimientos no comunes a otros seres. O sea, de que hay 6 cosas de que el Buda, que nadie más puede tener aparte del Buda. Aquí los han notado. En Pali se llama Cha Asadharana Jnana, y el primer conocimiento no común es de las disposiciones y tendencias latentes de los seres. O sea que el Buda, ahora no está el Buda, pero tenía la capacidad esa, ¿no?, de comprender las disposiciones y las tendencias de los seres de tal manera de poder enseñar el Dhamma. O sea, no hay nadie, aparte del Buda, que tenga eso, ningún ser en el universo, ¿no? La segunda es la capacidad de la penetración de las facultades de otros seres. O sea, de que el Buda puede saber si esta persona, no sé, tiene una facultad
por ejemplo, un temperamento de la fe o distintos tipos de temperamento. Y si esta persona tiene facultades agudas o facultades que no son tan agudas. Y el tercer conocimiento es el conocimiento del milagro gemelo, que es un milagro, no sé si llamarle milagro, pero Patihariya en Pali, que el Buda realizó muchas veces a lo largo de su vida, que es emitir fuego y aire y agua, de su cuerpo, ¿no? Y normalmente cuando el Buda hace ese milagro es para hacer que la gente tenga fe en su iluminación, ¿no? Y el Buda hizo ese milagro cuando fue a ver a sus familiares por primera vez después de su iluminación y en muchas otras ocasiones con ese propósito. Y el cuarto conocimiento no común es la gran compasión. Y el quinto es el conocimiento de omnisciencia. Omnisciencia significa Sabanyuta Jnana, significa que no hay nada que el Buda no pueda conocer. Y el sexto conocimiento es el conocimiento sin obstrucciones, que significa de que cuando el Buda quiere conocer algo, no hay nada que se pueda interponer para que él lo conozca. Entonces esos son los que se llaman Pali Cha Asadharanyani. Ahora, si ustedes quieren leer sobre esto, pueden leer el Abhidhamma-vatara, porque eso está en la traducción del Abhidhamma-vatara en la página de Budispano. Pero bueno, lo importante aquí es de que el Buda es incomparable. O sea, no hay nadie que pueda compararse, ¿no? Y después de haberle saludado respetuosamente al Buda, nosotros vamos a saludar respetuosamente al Dhamma. Sadhamma, ahí, al buen Dhamma. El prefijo sa significa buen, ¿no? Y Dhamma significa Dhamma, y aquí Dhamma se refiere a Pariyati, que es el estudio de las escrituras, Patipati, ¿no? Que es la práctica de lo que está en las escrituras, y Pativeda, que es la realización por medio de la práctica, en ese orden. Entonces se dice de que Sasadhamma se refiere a eso. O sea que sa significa que es bueno, sublime, ¿no? Y después tenemos, es un compuesto largo, tenemos Gana Uttama. Gana significa grupo y Uttama significa supremo, algo así. El grupo supremo. Uttama es lo que está más arriba, ¿no? Entonces el grupo supremo significa el Sangha. O sea, de que es un sinónimo de Sangha. Y aquí el Sangha no se refiere al Sangha institucional como somos nosotros. Se refiere solamente al Ariya Sangha, que son Chatari, Yadidan Chatari, Purisa Yugani, Atar Purisa Pugala, eso es lo que recitamos todas las mañanas. A los 4 individuos, ¿no? A los 4 pares de individuos, a los 8, ¿no? O sea, a eso se refiere el Sangha, ¿no? Entonces nosotros hacemos Abhivadilla, o sea que antes de comenzar el libro, y nosotros que lo vamos a estudiar, entonces vamos a saludar respetuosamente al Buda, que es incomparable, y también al buen Dhamma, que ya explicamos lo que es, y al Sangha noble, que ya explicamos lo que es. Entonces, después de haber saludado respetuosamente a las 3 joyas, ¿no? Porque en realidad son las 3 joyas, entonces Vasisam es el verbo. Entonces es un verbo en futuro que está en primera persona singular, que significa hablaré. O sea, de que no obstante Anuruddha lo escribió, pero se ve que esto era para, así lo está hablando, para aprenderlo en memoria, ¿no? Y entonces Abhidhammata Sangham es el objeto del verbo Vasisam. Entonces
del Sangaham es el compendio. Atta en este caso significa cosas, Abhidhamma del Abhidhamma. Entonces esto es un compendio de todo el Abhidhamma canónico, de los 7 libros, ¿no? Entonces, Samasambura Atulam, Sasadhamma Ganutamam, Avivarija Vasisan, Abhidhammata Sangaham. O sea que yo creo que no está difícil aprenderse eso de memoria. ¿Ok? La próxima clase los tomo. 4 líneas nada más. Ustedes saben el chanting de memoria. ¿Ok? ¿Cómo? Un verso más, ¿no? Un verso más. Entonces ahora, la segunda sección, entonces ya después de haber dado respeto, entonces ahora voy a explicar sobre las 4 realidades últimas. Entonces, Tata, Vuta, Abhidhammata, Chaturdra, Paramattato, Chetam, Chetasikam, Rupam, Nivanam, Iti, Savata. Aquí, bueno, yo lo tradujo literalmente, aquí significa en el Abhidhamma, ¿no? Entonces vamos, las cosas contenidas en el Abhidhamma, vamos a ver más o menos la primera, aquí mencionadas, son 4 desde el punto de vista de la realidad última. Entonces que son Chetam, como es una voz neutra, entonces por eso termina que es la conciencia. Chetasikam también es una voz neutra. Factores mentales. Rupam también es una voz neutra, son todas voces neutras. La materia. Y Nibbana, Savatā en todos los lugares. Entonces eso es lo que en realidad se va a estudiar en todo el compendio de la vida. Las 4 realidades últimas. Ahora, no obstante, el primero en usar este criterio para clasificar las realidades últimas no es Anuruddha. Eso aparentemente está en el Abhidhamma-Avatara, por primera vez. Ahora, si ustedes leen los suttas, ustedes van a encontrar, pero esto explicado de otra manera. Por ejemplo, cuando el Buda habla de los 5 agregados, entonces los 5 agregados son las 3 primeras realidades últimas, ¿no? Cuando el Buda habla de las 12 bases, esas son las 4 realidades últimas. Cuando el Buda habla de los 18 elementos, esas son las 4 realidades últimas. Cuando el Buda habla de las 4 nobles verdades, eso incluye las 4 las realidades últimas. O sea, de que en los suttas ustedes van a encontrar esto, pero tratado de distintas perspectivas. Por eso es muy bueno este esquema de las 4 realidades últimas, sobre todo para estudiar Abhidhamma. Entonces, y eso es lo que en realidad es lo que va a tratar el compendio, y en realidad eso es lo que está tratado en el Abhidhamma canónico. Entonces son las 4 realidades últimas que... Ahora, aquí nosotros vamos a tener que... Esto yo lo he explicado en muchas ocasiones, pero es importante hablar de esto, ¿no? De acuerdo con la filosofía del Abhidhamma, hay 2 tipos de realidades o verdades. El término sacha es bien difícil de traducir. O sea, a veces se puede traducir como realidad, a veces se puede traducir como verdad. Y entonces tenemos samuti, sacha, que es la verdad o la realidad convencional, y paramata sacha, que es la realidad o la verdad última. Ahora, aunque en el budismo se reconocen 2 tipos de verdades o realidades, la articulación y desarrollo de estas se encuentra en la literatura de los comentarios y posterior. No obstante esto, es posible discernir y encontrar en la literatura canónica referencias inequívocas con relación a las 2 realidades. O sea que cuando el Buda habla, por ejemplo, de los 5 agregados, el Buda no dice, estas son realidades últimas.
No, el Buda simplemente, porque en la canasta de los discursos, el propósito del Buda es que las personas tengan una comprensión y realización de la enseñanza. O sea, que esto no es una cuestión académica, ¿no? Pero en realidad cuando el Buda está hablando de los 5 agregados, o cuando el Buda habla de las 4 nobles verdades, está hablando de la realidad última, ¿no? Y además hay muchas cosas más, pero que nosotros no podemos entrar aquí. Es en los comentarios donde se encuentra una explicación articulada de ambas realidades. O sea que los comentarios son muy útiles, ¿no? Por ejemplo, en el comentario del Majjhima Nikaya hay 3 versos. Normalmente los comentarios, cuando explican los suttas, y sobre todo discursos que son importantes, los comentarios explican si ese discurso fue impartido por el Buda desde la perspectiva de individuo o desde la perspectiva del Dhamma. Entonces es un término, Pugaladitana en Pali, significa de la perspectiva de individuo. Entonces significa de que ese discurso el Buda utiliza la realidad convencional. Pero a veces un discurso está expuesto por el Buda desde la perspectiva del Dhamma. Entonces, y eso significa de que ahí el Buda utiliza las realidades últimas. Entonces, los comentarios son muy precisos con relación a eso para que no haya confusiones, ¿no? Entonces, por eso, en uno de los suttas, del Langana Sutta, si usted estaba leyendo, no sé quién estaba leyendo el Majjhima Nikaya por ahí, el Langana Sutta, por ejemplo, es un discurso donde el comentario al principio, explica, ¿no?, sobre esta cuestión de las 2 realidades. Esto que está ahí está tomado de ahí. Ahora, entonces, ahí tenemos los 3 versos. El completamente iluminado, el mejor de los que hablan, importante eso. Es el mejor de los que hablan. Declaró 2 realidades, convencional y última. Una tercera no se obtiene. En ese verso que Cintia se sabe de memoria, espero que todavía, de la Vidhammavatara, dice lo mismo, ¿no? Sí. Tatiyya koti navijati, ¿no? Una tercera no existe, ¿no? Entonces, el lenguaje donde haya acuerdo es real debido a las convenciones del mundo. Pero el lenguaje de las realidades últimas es real debido a la existencia de los dhammas. Ahora vamos a explicar un poquito más. No vamos a entrar mucho, pero vamos a explicar un poquito sobre esto, ¿no? Por lo tanto, aun cuando el maestro, el Señor del mundo, hábil en los usos de la lengua, del lenguaje, se expresa en el lenguaje convencional, no existe falsedad. No, por eso es bien importante, cuando uno usa la realidad convencional, uno se está basando en convenciones, ¿no? Entonces, si uno usa un término, por ejemplo, y eso, nosotros esto lo vamos a aplicar a las cuestiones del Dhamma y lo que estamos estudiando. Pero, o sea, esto aplica a todos los ámbitos de la vida. O sea, que si uno no acepta las convenciones, o sea, así anda uno en el mundo. Así andan los países también, ¿no? No sé, yo estuve en una oficina aquí de México y le dicen una cosa y después, o sea, vuelve el otro día y le dicen, no, ya cambió eso. Sí. ¿No? O sea, es común eso, ¿no? Sí. A todos les ha pasado eso, ¿no? Sí, es de gobierno más. Sí. Entonces ahí, o sea, las convenciones, o sea, como dicen aquí, hay un dicho que a uno le vale, no sé cómo, es una mala palabra, ¿no? Pero en realidad, o sea, por eso es importante el uso también de la realidad convencional, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos la realidad convencional, nosotros tenemos que basarnos en las convenciones, aunque a uno no le gusta, ¿no? Entonces eso garantiza de que un lugar, las instituciones, los países funcionan, aunque a uno no le gusta, ¿no? Ahora, hay otro comentario que es el comentario de la Vidhamma, el quinto, el Panchapakarana Takata, que es el comentario de los libros 3 de los 5 tratados, que agrega un verso y que dice, no abusando del concepto, el Buda, cuando explica la realidad última,
no translimita la convención. Eso es lo que estaba diciendo. Por lo tanto, otro sabio, también explicando la realidad última, no debería translimitar la convención. O sea, uno debería imitarlo al Buda, ¿no? Entonces, si esta palabra, no sé, significa esta cosa, bueno, entonces vamos a aceptar eso, ¿no? Y a actuar y comportarnos de acuerdo a eso. O sea, esto da para mucho, pero bueno, pero esto es bien importante y sobre todo cuando nosotros estudiamos la palabra del Buda y el Abhidhamma. Ahora, el término que nosotros usamos, por ejemplo, Samuti Sacha o Paramatta Sacha, el término Sacha, que nosotros lo traducimos como verdad o realidad, normalmente en Pali todas las palabras, todas las voces se derivan de raíces. Entonces, para poder entender el significado profundo de algo, tenemos que ir a la raíz. Entonces, la raíz ahí es Sata, ¿no? Que tiene el significado de continuidad. Es bien interesante etimológicamente el término Sacha. Sacha es algo, ¿no?, que continuamente es así. Entonces, el significado de continuidad es común a ambos tipos de realidades. No, si por ejemplo uno dice casa, o sea, yo no sé, habría que buscar un diccionario histórico de la lengua española desde cuándo se usa el término casa para referirse a lo que nosotros estamos usando. O sea, que hay una continuidad, ¿no? O sea, con la cuestión del lenguaje. Entonces, por eso uno tiene un diccionario, ¿no? Y si uno no sabe una palabra, uno a veces va al diccionario y entonces ya entiende de que eso, ¿no?, ha sido usado anteriormente. Entonces hay una convención, entonces esa es la continuidad, ¿no? Para que algo sea considerado como tal se requiere un elemento de continuidad. Por ejemplo, el término casa es continuamente usado en español. Es este elemento de continuidad y consenso que hace que el término casa sea verdadero en un sentido convencional, ¿no? O sea, estas son cosas básicas, o sea, ¿no? Pero si viene una persona que no habla español y le dice pasa, no le cambia una letra nada más, ¿no? O sea, pero claro, o sea, a otros niveles esto se puede tener consecuencias muy serias, ¿no? Entonces Samuti significa de que hay un acuerdo entre la gente. Y nosotros aceptamos eso, ¿no? Y entonces por esa razón, entonces uno puede comunicarse con los demás. O sea, es realmente fundamental, es muy importante, ¿no? Entonces, claro, en las cuestiones básicas, ¿no?, de los términos que nosotros usamos y todo eso, pero eso se puede ir a otro nivel, ¿no? Entonces, en la realidad convencional hay continuidad por la cuestión del consenso o las convenciones, ¿no? Entonces, todos fuimos a la escuela, ¿no? O sea, empezamos a ir a la escuela en la primaria, ¿no? O los papás nos empezaron a enseñar. Pero aún así, por ejemplo, aquí en México se utilizan términos, o sea, de que en otros países hispanohablantes no se utilizan, ¿no? En las mismas regiones de México. O en las mismas regiones de México, o sea, ¿no? Y entonces usted va a otra región y es un término y a lo mejor, o al revés. Bueno, imagínese si usted se va a otro país, ¿no? Y ni que hablar con las otras lenguas, ¿no? O sea. Y con los conceptos cosa, porque eso sería como concepto nombre. Esos son conceptos nombres solamente, estamos hablando. Los conceptos cosas ya, lo que pasa es que con los conceptos cosa, normalmente son las construcciones mentales, pero por ejemplo house, geja en Pali, ¿no? O casa, o sea, normalmente el concepto cosa es el mismo. O por ejemplo perro, dog, sunaka en Pali, ¿no? El concepto nombre cambia de un lenguaje a otro, pero lo que está representando ese concepto nombre sigue siendo lo mismo.
Entonces, por eso nosotros podemos hablar con los chinos y con las personas, ¿no? Porque si no hubiera esa correlación, entonces, o sea, porque en realidad dog o perro se refiere, digamos, a ese animal, ¿no? Desde un chihuahua, no sé, hasta un gran danés, no sé. Pero es por la confusión de que lo vemos como continuo. ¿A eso se refiere? ¿Cómo? Porque ahí viene, por ejemplo, significado de continuidad. Sí, continuidad, a lo que se refiere ahí es de que ha sido continuamente usada, o sea, de, por ejemplo, su papá, su abuela, ya antes, ¿no? Se utilizaba el término casa para referirse a lo mismo. Pero bueno, puede ser que un término deje de representar una cosa y empiece a representar otra. O sea, no en estas cuestiones tan materiales o concretas como la casa o el árbol o el perro, pero en otros conceptos. Por ejemplo, en el Canon Pali, por ejemplo, nosotros estudiamos el Mahasatipatthana Sutta. Por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan ahí el comienzo que dice, en una ocasión el bienaventurado estaba viviendo en los Kurus, ¿no? En realidad los Kurus es una región que es la zona actualmente de Nueva Delhi y todo eso, pero originalmente era el nombre de la gente, por eso los Kurus, en plural. No sé, es como decir los mexicanos, ¿no? Entonces los mexicanos, o sea, en realidad se refiere a México. Y por ejemplo, también Magadesu en los Mágadas, ¿no? O sea, en el Canon Pali hay muchos términos, ¿no? De que a lo mejor antes se referían a la gente y después se refieren a un lugar. También podría ser a nivel conceptual como los indios, cuando los conquistadores creyeron que habían llegado a la India y al final se fue haciendo un consenso de llamar a los nativos mesoamericanos indios. Exactamente. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Era un concepto que ellos le atribuían, digamos, a otra gente y después, ¿no? Le quedó, digamos, a la gente. Sí. ¿No? No, y hay muchas cosas más, pero bueno, esto está fuera de... Pero entonces la continuidad es lo que hacen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la seguridad, ¿no? De que si uno dice, yo quiero comprar una casa, ¿no? Entonces, bueno, o sea, uno quiere comprar una casa, no un auto. No, o sea, en realidad siempre un concepto, nombre tiene un referente, que es el concepto cosa, ¿no? O sea, hay una continuidad en ese par de cosas, entre el concepto nombre y el concepto cosa, pero se puede romper eso, como esos ejemplos, ¿no? Pero normalmente ese elemento de continuidad y consenso hace que algo sea real. ¿No? Entonces de esa manera nosotros nos podemos comunicar y o sea, es un tema interesante. Y después tenemos la realidad última, que en este caso la continuidad es diferente, ¿no? La continuidad se refiere a que cada una de las realidades últimas tiene una naturaleza intrínseca inmutable. O sea, que significa que cada vez que surge una realidad última, siempre tiene la misma naturaleza intrínseca. ¿No? Entonces, cada vez que surge, por ejemplo, la sensación de dolor, se está cayendo, ¿no? Cada vez que surge la sensación de dolor, tiene la misma naturaleza, la misma característica, ¿no? Entonces, siempre, o sea, preserva, se dice, su característica o su naturaleza intrínseca. Entonces, por eso se denomina sacha, ¿no? O sea, de que en la realidad convencional es porque siempre usamos el mismo término y ya viene de antes, ¿no? Entonces nosotros saltamos ese consenso, no lo rompemos, lo seguimos. En caso de la realidad última es cuando los Dhammas surgen. Cuando los Dhammas surgen, los Dhammas tienen esta característica o esta naturaleza intrínseca, siempre es igual. Por eso, inmutable no significa de que sea permanente, sino inmutable significa de que cada vez que surge es igual. Entonces, en ese sentido hay una continuidad. O sea, imagínense si el dolor fuera a cambiar la naturaleza intrínseca. Ok,
El término paramata, realidad última, ocurre por primera vez en el Katha-vatu, pero estuve investigando también en otras partes. En referencia a la refutación Theravada a los Pugalavada. O sea, el Katha-vatu, ustedes saben lo que es el Katha-vatu, ¿no? Que es el quinto libro de Abhidhamma, que es una especie de una compilación de puntos heterodoxos y la refutación Theravada. Entonces hay una escuela que se llamaba el Pugalavara. Pugala significa individuo, que sostenía que el individuo existía, que era real, ¿no? Entonces, por supuesto que aparte de las realidades últimas no existe un individuo. Entonces, por eso se refuta esa teoría o esa, ¿no? Entonces, pero ahí entonces ustedes van a encontrar ese término. Y el término paramata tiene dos explicaciones, porque lo que nosotros vamos a estudiar en el compendio es la realidad última. Vamos a estudiar en el capítulo 8, al final, un poco sobre los conceptos. Pero en realidad, o sea, entonces es importante que nosotros entendamos lo que es una realidad última. O sea, hay dos significados. De acuerdo con la primera explicación, paramata se refiere a los componentes finales, irreducibles, indivisibles de la existencia. O sea que cada realidad última, ya saben que son 4, pero hablemos de las condicionadas, que son 3. O sea, eso no se puede dividir ulteriormente, ¿no? Es, por ejemplo, no sé, en la física moderna, ¿no? De que las propiedades materiales, pero todavía no se va cada vez más hacia atrás, ¿no? Antes se creía que era el átomo significa algo así, ¿no? Entonces, bueno, la realidad última es eso, es algo que no se puede dividir. Que no puedes dividir la sensación, por ejemplo, no, o la ira. No se puede. O sea, eso es el componente final, ¿no? Y lo mismo con la materia. Bueno, la materia nosotros vemos, pero esa materia que nosotros vemos, por ejemplo, o tocamos, está formada, digamos, por propiedades materiales que nosotros no vemos, ¿no? Y están ligadas por fuerzas, condiciones, ¿no? O sea, entonces con la materia también. ¿Había dicho que eran los kalapas? Los kalapas en realidad son agrupaciones de propiedades materiales, pero los kalapas en realidad son indivisibles, pero cada kalapa está formado por propiedades materiales, ¿no? Okay. O sea, el kalapa más pequeño tiene 8 propiedades materiales. O sea, que hay 8 propiedades materiales que son universales, digamos, y que son como, digamos, ¿cómo se dice en inglés? The building blocks. ¿Cómo se dice building blocks? No sé, pero... ¿Bloques de construcción? Sí. ¿También qué es los pilares? Sí, los pilares de la construcción de toda la realidad, en este caso material. Entonces a esas 8 se le van agregando otras propiedades materiales, entonces se va construyendo toda la materia, ¿no? Pero los kalapas, sí, en un cierto sentido, sí, o sea, las kalapas, pero a su vez dentro de los kalapas están estas propiedades materiales, ¿no? O sea, vamos a volver sobre eso cuando estudiamos el Patana en el capítulo 8, ¿no? Y el segundo significado, eso es lo que pertenece a la esfera del conocimiento final último. Eso es una oración en Pali: Paramasa, Uttamasa, Jnanasa, Atto, Gocharo, ¿no? Entonces, Atto, nosotros en la palabra Paramata tenemos 2 palabras, Parama y tenemos Atta. Entonces, Atta, de acuerdo con el segundo significado, significa Gocharo. Gocharo significa en realidad objeto. Y Parama, que es la primera parte, significa Uttamasa Jnanasa. O sea, que significa eso que es del conocimiento Jnanasa, Uttamasa. El conocimiento final, porque como nosotros estamos observando realidades últimas,
Entonces es la segunda etimología. Eso está tomado del famoso comentario del compendio que es el Vivavini. Entonces esas son las definiciones. Ahora, un término comúnmente utilizado en el primer libro de la Abhidhamma y en otros tratados para referirse a las 4 realidades últimas es Dhamma, ¿no? Generalmente usado en plural, Dhammas. En Pali es con la una rayita arriba, ¿no? O sea, de que ese término yo creo que quizás es el término más genérico. Porque Dhamma, ahí está. No obstante que el término Dhammas, que incluye las 4 realidades últimas usado comúnmente en el Abhidhamma, también en la canasta de los discursos se encuentra con el mismo significado, como en el verso 279 del Dhammapada y en los primeros discursos del Udana. Eso es lo que ustedes están transcribiendo. Entonces, Sabe Dhamma Anatta Ti, ¿no? Todos los Dhammas son Anatta, ¿no? Ahí Dhamma se refiere a las 4 realidades últimas: Cheta, Chetasika, Rupa y Nibbana, ¿no? O sea, de que eso es un ejemplo del uso del término Dhamma en los sutras, ¿no? Y también tenemos el primer, el Udana. Realmente, Yada Have Patu Bhavanti Dhamma, ¿no? Realmente cuando los Dhammas se le manifiestan al enérgico y contemplativo Brahman, entonces todas sus dudas desaparecen porque comprende el Dhamma y sus causas. Por eso en los cánticos de la mañana el Sabe Sankara, Nichati, o sea, Sankara se usa para las otras 2 características porque pues en Nibbana no está incluido Sankara. ahí. Ajá, okay. O sea, que cuando nosotros decimos Sabe Sankara, Incondicionado. solamente se refiere a Cheta, Chetasika y Rupa, ¿no? La conciencia, los factores mentales y la materia. O sea que tanto esas 3 son anicca y son dukkha. Son impermanentes y son insatisfactorios o sufrimiento. Pero el tercer verso dice Sabe Dhamma. Entonces ahí agregamos el Nibbana, ¿no? Ok. Pero hay muchas cosas más ahí. pero para este propósito está bien. Venerable, Sí. ¿por qué se dice que los Dhammas tienen características naturaleza inmutable? Y ahí también que son insustanciales. Ya. Insustanciales significa de que no hay, bueno, hay como 4 significados de insustanciales de anatta. No sé qué. Pero significa de que no haya nadie, ¿no? Que esté controlando eso. Un ente. O sea, los dhammas surgen y cesan, ¿no? De acuerdo a condiciones, Okay. ¿no? Entonces, y cuando cesa ese dhamma, no continúa a otro dhamma. Ese es un significado de anatta. Y otro significado, bueno, es que no está sujeto al control. O sea, uno no puede controlar eso. ¿A qué se refiere con cuando cesa no continúa a otro, no? O sea, significa de que el dhamma, una vez que cesó, ya está out, ¿no? O sea, Lo que ese dhamma puede impartirle condiciones o fuerzas condicionales a otros dhammas, pero ese dhamma ya cesó y ya es pasado. y tampoco se puede influir en las condiciones que hacen surgir y cesar el Dhamma. ¿Cómo? ¿No se puede influir? Ajá, porque dijo que los Dhammas no dependen de o sea, no hay alguien que esté creando. Ya, los dhammas responden a condiciones. Por eso. Eso es lo que quiere decir. Ahora, por supuesto, yo quiero tomar agua. Es como si uno controla, ¿no? Pero lo que pasa es que hay condiciones para que yo pueda hacer todo esto, ¿no? O sea, de que en un sentido, digamos, un poco más amplio, o sea, significa que no está sujeto a control, porque los dhammas siguen un curso
de acuerdo a la condicionalidad, ¿no? Entonces pongámosle de otra manera, o sea, uno nació y ahí los damas ya siguen un curso como un río, ¿no? Que va a desembocar, digamos, en el mar. O sea, entonces a lo mejor uno podrá, a lo mejor, detenerse un poquito ahí en la orilla, hacer un picnic, o sea, y después seguir, pero después va a seguir en los damas. Entonces, eso sí me lo sé, pero... Ok. Hay un artículo ahí sobre Anatta, porque el segundo Anatta Lakkhana Sutta, los significados de Anatta. Ahora, por ejemplo, pero el término Dhamma se usa en el Abhidhamma mucho, ¿no? La primera triada del Dhamma Sangani, Kusala Dhamma, Akusala Dhamma, Avyakata Dhamma, ¿no? Dhammas sanos, Kusala. Dhammas insanos, Akusala Dhamma, y Dhammas indeterminados, Avyakata Dhamma. Ahora, indeterminado significa, o sea, porque también, o sea, con los términos, o sea, uno también se puede hacer lo mismo en la realidad convencional que uno traslimita. Indeterminado no significa que sean cosas así esotéricas. Indeterminado significa de que no es ni sano ni insano. O sea, en ese sentido, o sea, de que son damas que no se pueden catalogar como sano o como insano. Entonces, todo aquello que no es sano o insano es avyakata. Entonces, ahí en damas indeterminados nosotros tenemos todo lo que es vipaka, que es resultante, todo lo que es kirilla, que es funcional, rupa, toda la materia, y el elemento incondicionado del nirvana. Entonces, o sea, de que en realidad el tercero es lo más amplio. Y entonces, pero por eso el término Dhamma yo prefiero no traducirlo. Bueno, se podría traducir como estados o fenómenos, ¿no? Pero en realidad, de acuerdo con el Abhidhamma, ¿qué significa Dhamma? Eso que carece de un ser o de un yo, ¿no? Y eso significa Dhamma. O sea, si nosotros lo traducimos como estado o fenómeno, bueno, de hecho, algunas traducciones lo hacen así, ¿no? Pero por eso es mejor dejarlo. Y también Kusala, bueno, en la próxima clase vamos a ver, pero, o sea, Kusala se define de distintas maneras. Entonces, una de las definiciones de Kusala es algo que es sano. Akusala es una de las definiciones de algo que es insano. Pero hay otras explicaciones de Kusala, imagínense. Entonces, mejor no traducirlo. Dejarlo en pali. Entonces, los dhammas se definen como esos que poseen sus propias características. O sea que cada dhamma tiene una característica propia que la diferencia de otros dhammas, ¿no? Es importante comprender que el término más genérico e incluyente es dhamma, que de acuerdo con los comentarios también se define como eso que es insustancial y carente de un yo. O sea, que el mejor término, yo creo, es dhammas, ¿no? Pero si ustedes leen los suttas van a encontrar otros términos, pero que se refieren a lo mismo. En el término Dhamma se incluyen las cuatro realidades últimas, Paramatta y otras categorías doctrinales usadas en los discursos como agregados. O sea que los agregados están incluidos en los Dhammas, pero los Dhammas son un poco más amplios, porque incluyen el Nirvana. Las cuatro verdades, ahí sí. Las 12 bases sensoriales, ahí sí. 18 elementos, dhatu, ahí sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver la definición de chitta, ¿no? No obstante que la primera realidad última, que es el primer capítulo, chitta, se traduce como conciencia, o sea, en inglés también, consciousness.
su significado difiere significativamente de lo que en español se entiende por este término. Este es el caso para un importante número de términos doctrinales. Yo pondría una gran cantidad ahora, en vez de importante. Entonces, si nosotros vamos a estudiar la primera realidad última, entonces primero nosotros tenemos que estudiar la definición. Entonces, de acuerdo con los comentarios, cada realidad última se define de tres formas: por medio del agente, por medio del instrumento y por medio de la actividad. Entonces, cuando ustedes tienen una realidad última, entonces ustedes tienen que aprender la definición por agente, instrumento y actividad. Entonces, aquí nosotros tenemos la definición de agente. Chitta es aquello que conoce el objeto. Ahora, ¿qué significa conoce? Eso es otra cosa. Instrumento. Chitta es aquello por medio del cual los factores mentales conocen el objeto. O sea, nosotros vamos a estudiar, a partir del capítulo 2, de que Chitta nunca surge sola. Chitta siempre surge con chetasikas, los factores mentales. Siempre está acompañada por factores mentales. Y los factores mentales también conocen el objeto. Entonces, no solamente la conciencia. Pero lo que pasa es que la conciencia, si no fuera por la conciencia, los factores mentales no pueden conocer, ¿no? O sea que por eso la conciencia es lo más importante, ¿no? Pero claro, es gracias a la conciencia que los factores mentales pueden conocer. Y la tercera definición es por medio de la actividad, y chitta es el mero proceso de conocer el objeto. ¿Ok? Ahora, pero antes de continuar, conocer aquí no significa, tampoco, así como conciencia no significa, chitta no significa conciencia como normalmente se entiende, conocer tampoco significa conocer como nosotros entendemos. Conocer simplemente es establecer un enlace, un link entre la base sensorial y el objeto que esa conciencia está tomando. O sea que la conciencia es como el link, el enlace. La conciencia no conoce. O sea, eso es lo único que hace. Por eso conocer es una cuestión así que hay que tomarlo un poco con pinzas, ¿no? El significado. Porque en realidad son los factores mentales que surgen con la conciencia los que realizan las funciones cognitivas, ¿no? De percibir y de experimentar la sensación, etc. O sea, pero si no fuera por la conciencia, no sería posible nada. O sea, de que por eso ustedes ven que cuando nosotros decimos conciencia y usted empieza a hablar de conciencia, o sea, la gente, o sea, aun cuando uno esté inconsciente, o sea, ustedes pueden leer ahí el curso introductorio del Venerable. Aun cuando uno está inconsciente, uno está durmiendo sin soñar, uno tiene chitta, ¿no? O sea, ahí no está conociendo nada, o sea, bueno. O sea, entonces, eso es importante. Y, entonces, primero nosotros entendemos, porque nosotros vamos a estudiar la realidad última, las vamos a definir de acuerdo con estas tres definiciones: agente, instrumento y actividad. Y, además de eso, en los comentarios se utilizan 4 recursos definitorios para poder delimitar y explicar cada una de las realidades últimas. Eso lo he dicho muchas veces. O sea, es característica, que es lakkhana, la función, que es rasa, la manifestación, que es pachupatthana, y la causa próxima, padatthana. Entonces, ¿la característica qué es? Es la naturaleza intrínseca de un dhamma en particular o la característica sobresaliente.
La función es la realización de una tarea específica o el logro de un objetivo. Y la manifestación es el modo de presentación o el efecto. Y la causa próxima es la condición cercana, es decir, la condición principal sobre la que depende. Entonces, cuando nosotros estudiamos las realidades últimas, también tenemos que aprendernos estas 4 cosas. Entonces, para la conciencia, ¿cuáles son? Entonces, es el conocimiento del objeto. Pero entendiendo por conocimiento lo que les explica. La función es ser el precursor de los factores mentales. O sea, eso es lo que yo les dije. La conciencia permite que los factores mentales realicen sus respectivas funciones cognitivas, ¿no? Entonces eso es lo que hace la conciencia, ¿no? Y la manifestación es una continuidad de proceso. O sea, de que si uno trata de observar la conciencia, uno va a ver que uno está conociendo esto y después está pensando en otra cosa y después uno tiene una sensación, etcétera, etcétera. Entonces, es como si estuviera, ¿no?, pasando de un lugar a otro. ¿Por qué? O sea, uno conoce primero una cosa por aquí y después otra cosa por aquí por el oído y después una cosa en la mente. O sea, no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, no cuando meditan. O sea que la conciencia está jumping, saltando de un lugar a otro. No, entonces eso es, si ustedes ven eso, ustedes están viendo la manifestación. Y la causa próxima es la mente y la materia. O sea, la mente aquí significa los factores mentales y la materia significa las propiedades materiales. Si no hubiera esas 2 cosas, la conciencia no puede surgir. Si nosotros no tenemos materia, no puede, la conciencia depende de la materia en estos planos. ¿De su base? Sí. Y también hay otra materia que, no obstante, no es base, pero es necesaria, ¿no? O sea, entonces por eso nosotros necesitamos de la materia para que la conciencia surja, ¿no? Entonces, ¿está bien eso? El Visuddhimagga. ¿Y qué es la conciencia que tiene la característica de conocer? Pues el Visuddhimagga es un comentario. Como se dijo, conoce, hermano, por eso se denomina conciencia. Conoce, yo creo que aquí nosotros lo tenemos que entender como establece el enlace, el link con los objetos, ¿no? Entonces eso es lo que se llama conocer. Establecer el link, ¿no? Entonces cuando se establece el link o el enlace surgen los factores mentales, porque los factores mentales surgen en el mismo momento que la conciencia y cesan en el mismo momento. Pero esos factores mentales que surgen porque la conciencia les permite, como quien dice, establecer el link entre qué y qué. Entre la base sensorial y el objeto. O sea, cada conciencia tiene una base y cada conciencia tiene un objeto. No puede existir la conciencia sin objetos. No puede existir la conciencia sin la base, ¿no? Entonces la conciencia, no obstante, es inmaterial, ¿no? Porque normalmente para los 5 sentidos las bases y los objetos son materiales. Pero porque hay condiciones surge la conciencia. Ahora, esa conciencia que surge, conocer es como establecer, la forma más que se me ocurre a mí, mejor para explicar esto, es establecer el enlace o el link. Pero no sé, a ver si ustedes me ayudan a ponerlo a lo mejor en otras palabras. Pero conocer no significa que la conciencia haga las funciones cognitivas, porque eso lo hacen los factores mentales, ¿no? O sea, si nosotros no tuviésemos los factores mentales, sería imposible percibir algo, experimentar algo, etc. Ahora,
Hace mucho que empezamos a dar cursos de Abhidhamma en línea. Principio del nuevo milenio, cuando ya el internet estaba más. Entonces nosotros ahí usábamos un sistema de cursos de open source, de software, este software que se llamaba A-Tutor, se llamaba. Y entonces empezamos a dar cursos de Abhidhamma y yo me recuerdo de estos cursos porque eran muy interesantes y había interesantes discusiones en los foros y todo. Y había una cuestión que surgía, era la cuestión de los términos, ¿no? Entonces, porque uno, por ejemplo, el quinto agregado es Vijnana Kanda, el agregado de Vijnana. Pero en realidad Vijnana significa lo mismo que Cheta, ¿no? Pero yo a veces me han pasado el material o gente que dice de que Vijnana significa algo diferente. Entonces es muy importante, es lo mismo. Son distintos nombres para la misma cosa, ¿no? No hay ninguna diferencia. Mano también. Mano también es otro significado, ¿no? Y hay otros términos, ¿no? Hadaya, por ejemplo. Cheta, con E. Sí. Pero, por ejemplo, cuando el Buda en los suttas no se o se habla de que después de que se dijo esto, después de este discurso, tantas mentes fueron liberadas. O sea, en ese contexto, si se usa mano, tiene el mismo significado. Okay. Ahora, a veces, lo que pasa es de que, como la conciencia y los factores mentales surgen juntos, ¿no? Y no se pueden separar. Entonces, cuando nosotros usamos mano, yo a veces traduzco el término mano como mente, ¿no? Porque en realidad, si nosotros tomamos la conciencia, estamos tomando los factores mentales, ¿no? O sea, que cuando hablamos así de una manera ligera, o sea, nosotros podemos decir que mano es mente, ¿no? Pero en realidad se refiere a la conciencia solamente, ¿no? Por ejemplo, Mano Pubanga Madama, el primer verso del Dhammapada. Ahí Mano significa conciencia, ¿no? Pero bueno, aunque la conciencia, debido a la característica de conocer, es una de acuerdo con su naturaleza intrínseca, sabhava, es de tres tipos de acuerdo a la clase, como sana, insana e indeterminada, o de 89 o 121, como vamos a estudiar en este capítulo. Pero la conciencia siempre es igual. O sea, la primera conciencia insana, con raíz en el apego, conoce el objeto. La última conciencia de la fruición del estado de Arahant conoce el objeto. O sea que en ese sentido siempre es la misma la conciencia. Pero si nosotros tenemos en cuenta los factores mentales que se juntan con la conciencia, entonces nosotros vamos a tener 89 o 121. Porque de acuerdo con los factores mentales, nosotros podemos clasificar la conciencia de esa manera. Ahora, si nosotros tomamos los objetos de la conciencia, bueno, entonces ya el número es imposible. Sí. En el Abhidhamma-Vatara ahí hay unos números bastante grandes, cuando uno tiene en cuenta otros factores. Pero aquí lo importante es de que la conciencia siempre conoce el objeto, entonces siempre la misma. Glosario, entonces vamos a estudiar, vamos a memorizar eso. Son términos importantes que nosotros vamos a usar, ¿no? Sacha, Samuti Sacha, Paramata Sacha, Dhamma, Kusa, la Vyakata, Khanda, Ayatana, Dhatu, Chetta, Chetasika, Rupa, Nivana, Lakana, Rasa, Pachupatana, Paratana, Vijnana, Mano. Hagamos los cards, eso, ¿no?
Para Vidama también. Ok. Entonces, para esta clase hay que leer el capítulo 1. Por supuesto de que el capítulo 1 abarca mucho más, pero nosotros hemos visto la sección 1 y 2 aquí. Entonces, leer eso solamente. Del capítulo 1. Ok. Entonces, eso es todo por hoy. Vamos a dejar de compartir. No sé si habrá alguna pregunta con relación a lo que hemos estudiado, ¿no? Sí, le mandamos un compendio Marina a España. Por favor, compártanos su dirección completa para que y allá llegará. Ok, y a donde sea, pongan sus direcciones. Después me las pasan. Porque una vez que cierra esto se pierde todo, ¿no? Sí. O mandar un correo con la dirección. No, igual Que esté, ¿cómo? ¿Ahí en el chat? No, en la página. En la página de lavavijara.com. Ahí que se registre. Bueno, por favor. Sí. Mientras más rápido, mejor. O igual en el grupo de Telegram. Bueno, Sí. listo. Entonces, perdón. Ahora estoy abriendo el micrófono. ¿Alguna pregunta? Entonces nosotros vamos a estudiar el capítulo 1 del compendio. Entonces de esta manera vamos a ir leyendo cada una de las secciones. En este capítulo vamos a estudiar las 89 o 121 conciencias, pero antes de estudiar eso vamos a estudiar la clasificación de la conciencia de acuerdo a el género, de acuerdo a las esferas, que son importantes clasificaciones que se utilizan, digamos, para estudiar la conciencia. Sí. Pregunta. ¿Hay alguna razón por la cual hayan 3 realidades condicionadas y solo una incondicionada? ¿Alguna razón? Pues no sé por qué. No sé, eso me enseñó el Buda. ¿Qué pregunta? Pregúntale al Buda. Bueno, en realidad las 3 realidades, Cheta, Chetasika y Rupa, son los 5 agregados. No, o sea, de que también se explica de distintas formas eso. Pero, ¿qué significa eso? En realidad eso significa de que esas realidades surgen debido a que existen condiciones, ¿no? Y cesan cuando esas condiciones dejan. Y entonces por eso se dice, el término existen. Es un término que se refiere a que un Dhamma tiene estos 3 submomentos. O sea, cualquier Dhamma condicionado tiene 3 submomentos, que es el surgir, la persistencia y el cesar, ¿no? Y precisamente el hecho de que tenga esos 3 submomentos, tener esos 3 submomentos significa que existe. Pero eso es debido porque es algo condicionado, ¿no? Y condicionado significa de que hay condiciones, ¿no? Que eso lo vamos a estudiar en el capítulo 8. No, venerable, pero ella preguntó que por qué eran 4. Hay una que es no condicionada. ¿Usted preguntó de las 4 o 3? No, o sea, yo pregunté si había alguna razón por la cual, pero... A ver. Claro, hay una razón que es otra forma de explicar las 4 nobles verdades. No sé si. Sí, o sea que nosotros podemos explicar esto de distintas perspectivas. Sí. No, pero desde un punto de vista, sí, mucho más genérico, las 3 primeras, ¿no? Son damas que existen en el sentido de que tienen un surgir, una persistencia y un cesar. Y eso es debido a la condicionalidad, ¿no? En cambio, la cuarta realidad última no está sujeta a un surgir y un cesar.
Entonces eso es diferente. Entonces, por eso se dice que es incondicionado. Sí. Pero sí, o sea, no son- en realidad son tres, pero hay muchos factores mentales. No, la conciencia es una, pero la conciencia puede ser muchas. No, porque dependiendo cómo la tomemos la conciencia la podemos tomar de acuerdo con los factores mentales asociados. A la conciencia la podemos estudiar de acuerdo a las funciones que hace la conciencia. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 3. A la conciencia la podemos estudiar de acuerdo a los objetos que toma. Entonces yo no sé cómo se cuenta esto. O sea, si son 3 o 5, pero bueno. Gracias. ¿Hay una mano levantada que dice? Adelante. Yo, miren, yo quería pedirle a ver si nos puede compartir. Es que yo estoy usando el cuadro este, no sé si se ve. Sí, No se ve. ¿Se ve? sí se ve. Vale. Este cuadro no tiene la cuadrícula ni los números. Y el que tiene cuadrícula y números, yo no lo consigo descargar. Lo veo en las presentaciones, en los vídeos, pero no lo tengo así como aparte. ¿Tú lo tienes? Este lo saqué no sé, creo que lo saqué del Handbook of Abhidharma, del Venerable Kusilananda o del Introducción a Abhidharma, no lo sé. Pero hay otro que tiene fondo verdecito y unos cuadrículas, o sea, como cuadrículas y numeradas las conciencias. Aquí está. Eso está en el material compartido, no está ahí. Pues sí, están los capítulos, ¿no? Pero esto está en el apéndice. Ah. Ok, ahora cuando terminemos veo eso. Pero dice que si lo vio ya... Debe ser un tipo de... es más esquemático. Y realmente hace falta mirarlo mucho para aprenderlo. Sí, pero dice que si lo ha visto en las diapositivas. ¿Sí lo ha visto en las diapositivas? En la diapositiva está. No lo puedes descargar. Sí, Está- sí, está, pero no sé dónde está ahora mismo. Porque Yo igual sé le... que cuando lo tengo que ver en diapositiva porque no lo puedo descargar. Ah, porque igual y le puede tomar screenshot o no sé. Yo se lo comparto y usted compártalo en el grupo ahí. ¿No? Sí, sí. Yo ahora lo. Que tiene el fondo verde. ¿Tiene fondo verde? Pues yo No sé. voy a checar si tiene fondo verde. Tiene el fondo verde. A lo mejor se ve así. Pero bueno, lo importante es que tenga todos los numeritos y. ¿No? Claro, los numeritos. Este que yo tengo no los tiene. Ok. No tiene numeritos. Solamente tiene la... Claro, ese cuadro lo hizo el venerable Usilananda y ese cuadro lo utiliza en distintos capítulos. Porque, Es muy esquemático. sí, porque ahí, por ejemplo, si uno quiere estudiar, por ejemplo, la clasificación de las conciencias, entonces ese cuadro sirve. Pero ese cuadro sirve para muchas cosas más. Por ejemplo, en el capítulo 3, o sea, ese cuadro se utiliza para otras cosas. Ya, incluso hay unas tarjetitas aquí que el venerable había hecho, por ejemplo, para estudiar las funciones de la conciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones que tienen las conciencias que tienen la función de reconexión, continuidad vital y muerte? ¿No? Entonces uno puede marcar en ese cuadro las conciencias de acuerdo con la función, ¿no? O sea, entonces uno puede hacer, digamos, para cada una de las 14 funciones, utilizar ese cuadro. Es muy bueno. A lo mejor esos flashcards, no sé si se puede hacer gráfico, ¿eh? No he visto. Bueno. Ok. ¿Quién más? Vivek. ¿Ya le hemos preguntado? ¿Usted había levantado la mano, Viveka? Sí, pero ya lo estuvo contestando cuando estuvo hablando, entonces ya no me queda duda. Bueno, me queda mucha, pero bueno. Gracias. Bueno. Ok, entonces vamos a continuar esto el próximo viernes a
Así que continuamos mañana. Mañana tenemos la clase de Pali y el domingo la clase de Ratana. Buenas noches, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Vale.